Alguna vez les he comentado que, en mi opinión, Viswanathan Anand es uno de los mejores jugadores de la historia, por su genialidad, por sus 5 títulos mundiales y por la tremenda calidad de muchas de sus partidas. Fue campeón del mundo por primera vez entre 2000 y 2002 y no volvió a serlo hasta 2007, y luego lo fue en realidad 5 veces en total, pero en ese intervalo seguía siendo uno de los mejores del mundo, como vamos a comprobar con la espléndida partida de hoy. Estamos en Dortmund, Alemania, que era una de las citas anuales típicas del circuito internacional, de los torneos de élite. Anand tiene las piezas blancas y su rival va a ser, curiosamente, el mismo de hace unos pocos vídeos, porque allá por el año 2000 también creó una obra inmortal contra el moldavo Viktor Bologan. Bien, como digo, Anand tiene las blancas y sale de peón de rey, E4, C6, Bologan plantea la variante, perdón, la defensa Caro-Kann, que era su favorita, D4, D5, Anand entra en principio en la variante más frecuente con caballo C3, D por E4, caballo por E4 y caballo D7. Una manera, digamos, muy precavida, muy sólida por parte de las negras de plantear la defensa. Y Anand empieza a ir por los caminos agudos, caballo G5. Aquí hay muchas trampas, las negras tienen que tener cuidado con las jugadas que hacen, porque suele haber celadas que ustedes pueden mirar, hay libros dedicados a este tipo de celadas, pero bueno, vamos a ir directamente a lo que pasó en la partida. Caballo F6, alfil D3, E6, caballo de G1 a F3, alfil D6, dama E2, sin aclarar todavía si el rey blanco se va a enrocar en un lado o en otro. H6, ya es el momento de expulsar a ese caballo intruso de ahí. Caballo E4, caballo por caballo, dama por caballo. Obviamente la ventaja de tomar con la dama es que ahora las negras no pueden enrocarse en corto por el mate en H7. De modo que dama C7 y ahora ya Anand define dónde va a poner el rey y juega enroque corto, y ahora B6 para desarrollar su otra pieza menor y eventualmente ya veremos qué se hace con el rey negro, pero aquí empieza la parte más aguda de la partida. Anand juega dama G4 tocando el peón de G7 y contra G5 hace una jugada que, bueno, sorprende, ¿no? Dama H3. La idea es que la torre de H8 está indefensa y por tanto se amenaza alfil por G5. Hay que tener, digamos, eso muy en cuenta. Pero Bologan juega torre G8 planteando trampas muy ingeniosas, porque si ahora dama por H6, seguiría alfil F8, por ejemplo dama H7, caballo F6, hay que volver con la dama H3 y entonces G4, atacando la dama y el caballo y ganando una pieza. Bien, obviamente Anand no cae en esa trampa, pero es que además Anand se está acordando, mientras todo esto ocurre, se está acordando de una partida que él había jugado con las negras frente a Ponomariov en un torneo del año anterior, en la ciudad también alemana de Mainz. Y entonces, en aquella partida, cuando la analizó jugando él con negras, encontró una idea para las blancas que ahora él la aplica con blancas, una idea realmente preciosa, que es torre E1. Y la idea es nada menos que sacrificar una torre, es decir, si ahora las negras jugasen G4, seguiría dama por H6, G por F3 y torre por F6, o sea, sacrificar primero el caballo de F3 y luego la torre en E6. Les canto la variante entera, ustedes podrán comprobar, es fácil de ver.
G4, dama por H6, G por F3, torre por E6 jaque, F por E6, dama por E6 jaque atacando la torre de G8 también, el rey tiene que ir a F8, entonces este alfil da jaque en H6, habría que taparse de torre, entonces el otro alfil va a G6 y amenaza dama F7 mate porque la torre de G7 está clavada, en fin, no voy a marearles con más jugadas, pero les aseguro que ahí las blancas tienen un ataque mortal. De modo que Bologan pues se mete en una larga reflexión y decide que Anand efectivamente tiene razón al jugar torre E1, que no puede aventurarse con G4, y hace alfil F8, que ahora sí está amenazando G4, puesto que el peón de H6 está defendido. Y ahora viene la parte de la que Anand, según me ha explicado él mismo, está muy orgulloso de la idea que se le ocurrió ahora en el tablero. A partir de ahora ya está jugando con su propia cabeza, no tiene nada preparado a partir de esta posición, y entonces está muy orgulloso de una jugada que él llama contraintuitiva, es decir, es poco intuitivo, va contra la lógica poner la dama en F5, si en realidad la dama en F5 no amenaza nada especial, aparte de que pueda ser llamativo, porque el peón de E6 está clavado por la torre, parece una jugada extraña. Por eso Anand está muy orgulloso de esta jugada, cuya idea vamos a ver a continuación. Bologan contesta de manera lógica, mejora su alfil de F8 y lo pone en G7, y ahora vemos la idea de Anand, que es H4, creando una tensión añadida en el flanco de rey. Atacar al peón de G5 crea una serie de problemas muy importantes para las negras. Entonces Bologan juega su rey a F8 amenazando con comerse la dama, y ahora Anand retrocede a H3, por eso decía lo de contraintuitivo o ilógico, porque, bueno, ¿para qué ha servido que la dama vaya y venga de esa manera? Pues para crear esta tensión con el peón de H4, que, insisto, va a tener muy ocupadas a las negras en la defensa. De ahí, digamos, la profundidad de la idea. Claro, tomar en H4 no puede ser una buena idea, por una cuestión, digamos, posicional, básicamente, y entonces Bologan encuentra la idea torre H8, pues también intentando contestarle a Anand con su misma moneda, haciendo jugadas que van hacia adelante y hacia atrás, pero muy lógica en este caso, porque la torre está en la misma columna que la dama blanca. Entonces Anand toma en G5, H por G5, H por G5 y dama G4 atacando el peón de G5, que es digamos, el objetivo militar inmediato de esta fase de la partida. Bologan llega a la conclusión de que en el flanco del rey él ya no puede hacer mucho más, y lo que tiene que hacer es buscar contrajuego en el centro y el flanco de dama, y por eso juega C5, y contra alfil por G5 toma el peón de D4, C por D4. Y ahora otra jugada de la que Anand está particularmente orgulloso. En realidad esta jugada no les va a sorprender a ustedes, aparentemente es muy natural, pero cuando vean lo que sigue comprenderán que Anand se sienta muy orgulloso de esta jugada. Aquí Anand estuvo pensando, según me ha explicado él mismo, estuvo pensando en diversos sacrificios, variantes, digamos, de ataque muy directo, no acababa de verlo claro, y entonces decidió optar por la lógica. Y dijo, vamos a ver, yo desarrollo mi última pieza pasiva, torre a D1. Y ahora es más que probable, pensó Vishy Anand, que Bologan va a hacer también la jugada lógica, que es desatascar un poco este flanco de dama y desarrollar el alfil de C8 a B7. Eso es lo que pasó en la partida. Lo que debería haber pasado para que Bologan se ahorrase ser inmortalizado muy brillantemente es que tendría que haber jugado caballo C5. No voy a cantarles variantes, no es mi estilo marearles a ustedes, pero que sepan que la jugada correcta de las negras ahora sería caballo C5.
Pero Bologan dice, bueno, yo saco mi alfil a B7 y ahora, si Vishy Anand no me hace nada especialmente compulsivo, mi siguiente jugada va a ser desarrollar esta torre, por ejemplo, torre E8, y ahí voy a tener una posición sólida, con todas mis piezas dispuestas, armónicas, activas. El problema es que eso no va a ocurrir jamás, porque Anand había calculado que con la torre suya, la segunda torre en D1 y el alfil negro en B7 en lugar de C8, lo que iba a poder hacer es sacrificar su torre en E6. Torre por E6, pero el intríngulis del asunto está en que cuando Bologan captura la torre, la próxima jugada no es tomar en E6 con la dama, sino este otro precioso golpe, precioso y letal. Alfil E7 jaque, rey por E7, dama por G7 jaque, y no hay más remedio que llevar el rey a D6. Bien, y ahora vamos a parar un momento para que ustedes puedan, digamos, digerir lo que está pasando. Obviamente, lo importante es que las negras tienen su rey en el centro del tablero y va a estar atacado por las 4 piezas blancas bien coordinadas. Las blancas tienen una torre de menos, o sea que necesitan que el ataque sea de mate o con enormes ganancias, porque una torre es mucho material. Entonces, la siguiente jugada de Anand es caballo por D4. Obviamente lo que hace es abrir del todo la columna D, donde está el rey negro, y ahora pues se amenaza toda clase de quitar cualquiera de las 2 piezas menores para que la torre de D1 ataque directamente al rey. En fin, se amenazan un montón de cosas y Bologan se da cuenta de que lo mejor que puede hacer es, dado que tiene una torre de ventaja, pues sacrificar también su dama, que su dama se sume de manera muy activa a la defensa, aunque tenga que sacrificarla a cambio de más material, ¿no? Dama C5, probablemente es la mejor defensa. Y ahora, otro momento muy importante de la partida, Anand me dijo que aquí casi le da un vuelco el corazón, porque su primera idea, la jugada que estuvo a punto de hacer, fue alfil B5, que tiene una pinta excelente, ¿no? Alfil B5 ataca el caballo por segunda vez junto con la dama de G7, amenaza quitar este caballo de D4 a cualquier sitio con un jaque descubierto de la torre de D1, en fin, parece una jugada realmente fantástica. ¿Cuál es el problema? Que después de alfil B5, cuando le dio un vuelco a Anand, fue cuando estaba a punto de hacer la jugada y de pronto vio que si alfil B5, torre H1 jaque, rey por H1, dama H5 jaque y la dama se come la torre de D1. Hubiera sido terrible para Anand después de una partida de esta calidad caer en esa trampa. Afortunadamente para él y para la historia y para esta colección de partidas inmortales encontró este otro jugadón, diría yo, ¿no? Alfil F5. El alfil es incomestible porque la idea es siempre la misma. Al mover el alfil de D3, el caballo de D4 puede dar jaques terroríficos. Por ejemplo, si E por F5, caballo B5 jaque, cubriendo la escapada del rey por C7, que es lo que intentaba Bologan cuando ha llevado su dama a C5. Repito, E por F5, caballo B5 jaque descubierto, bueno, jaque doble en realidad, y donde vaya el rey, la dama o la torre entran en D7 con ataque mortal de necesidad y además inmediato. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Bologan encuentra esta jugada, que probablemente es la menos mala. Él sigue pensando que si logra sacrificar la dama a cambio de más material, tal vez pueda salvarse. Entonces sigue caballo F3, jaque descubierto. Entonces, bueno, hay que taparse de algo, concretamente de dama. Ahora dama G3 jaque, rey E7, torre por D5, alfil por D5, dama G5 jaque, rey D6,
dama F4 jaque, rey E7 y ahora una jugada muy elegante. ¿Cuál es la mejor pieza de las negras? El alfil de D5. Pues vamos a cambiarlo. Alfil de 4. Bueno, esto empieza a ser ya más bien una posición casi técnica, pero aún así Anand va a conseguir rematarla con rapidez. Aquí alfil por E4 pues llevaría a una partida quizá algo más larga, pero en todo caso la posición negra está perdida porque el rey negro es muy vulnerable, aparte de los dos peones de ventaja de las blancas, ¿no? Torre H5 es lo que jugó Bologan, pero entonces siguió caballo H4, que es un golpe elegante para dar el jaque en G6, y ahí siguió con torre G8, caballo G6 jaque, rey D8, y ahora sencillamente alfil D3. Ah, no, perdón, primero dama F7, me he equivocado ahí, dama F7, ahí se ataca la torre que tiene que retroceder y ahora alfil D3. Y aquí Bologan se rindió, podría haber seguido un poco más, pero la amenaza alfil B5, ahora sí, ahora que ya no existe el susto aquel que hemos visto, alfil B5 es una amenaza realmente mortal, el caballo está cubriendo casillas muy importantes. Como digo, además la ventaja material de las blancas es ya más que suficiente y, en fin, Bologan se ahorró una larga agonía. Como ustedes habrán comprobado, Anand ya es uno de los jugadores con más partidas en esta colección, pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que lo merece, porque esta, por ejemplo, es una de sus más inmortales.